tal amigos? Hoy 22 de marzo les habla Javier Andrés Alzate de Bursátil con todo el resumen de la jornada bursátil del día de hoy. Muy bien, empecemos. El Colcap sigue con ánimo comprador. Hoy cierra en 1.351,16 unidades, una variación positiva del 0.53%, moviendo 120.817 mil millones de pesos. Por el lado del petróleo, una leve variación positiva del cierre frente al cierre de previo, 0.04%. cerrando en $48.17. Por el lado de las acciones de mayor volumen, tenemos a Éxito moviendo 22.864 mil millones de pesos, cerrando en 15.200 pesos, una variación positiva del 0.40%. La segunda acción de mayor volumen, Ecopetrol, 19.329 mil millones de pesos, 1.320, una caída del 0.38%. Bancolombia Preferencial, la tercera acción de mayor volumen, 15.925 mil millones de pesos, cerrando en 28.500 pesos, una fuerte valorización del 2.22%. El ADR de Ecopetrol, $8.95, una caída del 0.89%, y el ADR de Bancolombia, $38.87, una variación positiva del 0.83%. La variación positiva que tiene el banco hoy es un tema que tiene que ver con Fitch, ya les cuento. Acción de mayor pérdida, Canacol, 8.100 pesos, una caída del 1.94%, seguida de Banco Bogotá, un volumen bajísimo, pero bueno, marcó precio, 57.760 pesos, una caída del 1.60%, y BBVA Colombia también una acción de baja bursatilidad, un volumen, pues de baja bursatilidad, pero marcó precio, entonces hay que registrarlo, 261 pesos por acción, una caída del 1.51%. Las acciones de mayor ganancia, tenemos Preferencial Bancolombia, que ya les di los datos, Preferencial Grupo Sura, 38.160 pesos por acción, una variación positiva del 1.54%, y Bancolombia Ordinaria, 25.920 pesos por acción, una variación positiva del 1.33%. Bueno, cabe resaltar que en nuestra bitácora de hipótesis habíamos resaltado nuestra hipótesis en Cemex, la nueva es Bancolombia, lo que pasa es que no nos ha llegado hasta allá abajo y no nos ha permitido todavía comprar en Bancolombia, pero en Cemex sí habíamos generado una hipótesis y el mercado nos dio entrada. Hoy cierra con una variación positiva del 1.16. Nuestra hipótesis ya generando resultados. El día de hoy cierra Cemex en 10.440. Muy bien para Cemex. Qué rico cuando los activos responden al análisis técnico y uno puede interpretar de manera adecuada lo que el activo le quiere mostrar a uno. Por el lado del dólar, tuvimos una jornada bastante peculiar y particular. El día de ayer les había mencionado que había una fuerza compradora. Y hoy abrió el dólar a 2.931,95. Ayer estaba rondando, cerró por el lado del 20. Ayer tuvimos el máximo, tuvimos el 2.927 y cerró por el lado del 2022. Hoy tenemos una TRM de 2.904,87 pesos. Abrió al 2.931,95. Y subió hasta 2.952 pesos, es decir, un apetito comprador fuerte. Sin embargo, empezó a diluirse con la volatilidad del tema del petróleo, y entonces el petróleo estaba rondando los $47 con 40 centavos, y empezó el petróleo a repuntar un poco y cayó el tipo de cambio hasta los 2.918,01. El fix que se formó el día de hoy fue 2.936,84, 1.202 millones de dólares se movieron el día de hoy en 2.412 operaciones. Sin embargo, ese movimiento bajista, estuve averiguando un poquito y al parecer es que el offshore vuelve e ingresa nuevamente. Y miremos lo que pasó en los test para que se den cuenta un poquito con relación al tema potencial del offshore. 6.59% la tasa de apertura de los 2024, subieron hasta el 6.62.7 y los compraron toda la jornada después de que llegó al 6.62.7. Empezaron a comprar con montos importantes hasta llevar la tasa de los 24 al 6.52.5. Cerró en 6.54 en 663 operaciones. Al parecer hay un monto grande de operación para los offshore el día de hoy que siguen muy compradores. Pareciera que a ellos no les importa el tema y pues estarán tratando de descontar lo que pueda pasar con la tasa repo, pero creo que eso les tiene sin cuidado, siguen comprando a ojo cerrado. Muy bien, por el lado noticioso que tenemos. Entonces, por el lado de Bloomberg nos dice que el peso colombiano cede terreno versus el dólar por segunda sesión consecutiva, presionado por el descenso del petróleo. El crudo Brent cae por debajo de los $50 por primera vez desde noviembre, luego que el reporte de la EIA mostrase que los inventarios de Estados Unidos de hidrocarburos subieron a nuevos máximos históricos. Ahorita les doy los datos para que se den cuenta. El peor ataque terrorista en Londres en más de una década bajó 4
dejó 4 muertos, entre ellos el agresor y el policía que apuñaló, y al menos 20 resultaron heridos. La libra esterlina opera estable. A 2 días de la reunión de política monetaria del Banco de la República, el ministro de Hacienda y Crédito Público reiteró que el gobierno está muy seguro de que la inflación va a seguir bajando este año y que estará por debajo del 4%. En la parte internacional, Goldman Sachs mantuvo el primer lugar en trading en materias primas el año pasado, superando ingresos a sus competidores incluso en medio de un descenso en las ganancias de la industria. JP Morgan Chase Co. y Citigroup figuraron de segundo y tercero respectivamente según un informe de Coalition Development, una compañía de análisis con sede en Londres. En general, los ingresos de los principales bancos de materias primas cayeron a mínimos de 11 años de 2016. El pobre desempeño en el que el petróleo fue parcialmente compensado por la mejora en los mercados de energía y gas en Estados Unidos. Las exportaciones de carne de Brasil caen el 99.9%, el segundo exportador más grande de carne. Con todo este escándalo de la carne podrida, pues miren, ya nadie le quiere comprar. Ante investigaciones por parte de las autoridades del país sobre posibles contaminación en la carne. Brasil es el mayor exportador del mundo de carne de vaca y pollo del mundo y representa casi un quinto de las exportaciones globales. Varios de los principales compradores extranjeros suspendieron compras e incrementaron inspecciones. Exportaciones cayeron a 74 mil millones de dólares el martes, en comparación con el promedio diario de 63 millones de dólares, según el Ministerio de Comercio de Brasil, una caída del 99.9%. Es decir, pasaron de negociar 74 mil millones de dólares a 63 millones de dólares. Para estar pendiente, en Colombia mañana tenemos la confianza comercial en febrero, la confianza industrial en febrero. Esta semana tenemos el 24 de marzo tenemos Banco de la República. 27 analistas prevén que caerá 25 básicos y los restantes 6 esperan un 50 básicos. 24 de marzo también tenemos actividad económica en enero en Colombia. En la parte internacional tenemos a las 7:30 de la mañana en Estados Unidos solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en marzo. Se esperan 240.000. El dato, el anterior fueron 241.000. 9 de la mañana Estados Unidos, ventas de viviendas nuevas, se esperan 565.000 unidades. Y tenemos agenda de directivos de la FED. A las 7:45 Janet Yellen habla en conferencia de la FED sobre desarrollo comunitario. A las 11:30 de la mañana habla Kashkari, que es FED Minneapolis, habla sobre temas educativos. Y a las 6 de la tarde Kaplan, que es FED Dallas, habla sobre el panorama económico. Tenemos en la parte económica, el ministro de Hacienda y Crédito Público subastó hoy 700.000 millones de pesos en test, demandado 1.9 veces. El gas natural inició procedimiento. Gas natural, bueno, esto ya lo saben ustedes en noticias generales. Comentarios. Credit Agricole ve probabilidad significativa de recorte de 50 puntos básicos por parte del Banco de la República esta semana, a medida que la Junta cambia gradualmente su enfoque hacia el crecimiento y la perspectiva de la inflación mejora. Estratega Italo Lombardi escribe en su informe: movimientos recientes del peso de 3.000 pesos por dólar a debajo de 2.900 es otro factor importante para contribuir a una postura probablemente más dovish. La reforma contributaria en Colombia, aprobada en diciembre de 2016, hubiera podido tener un efecto mucho mayor en términos de formalización en el mercado laboral si se hubiera incluido la recomendación de la Comisión de Expertos para eliminar los parafiscales restantes, en particular el aporte de los empleados para las cajas de compensación familiar, y si se hubiera podido avanzar más en el proceso de reducción de los impuestos directos a las empresas. Se desarrolló, dice en un informe al mercado laboral. A diferencia de la reforma tributaria del 2012, no esperamos que los principales indicadores del mercado laboral se vean directamente afectados. Muy bien, miremos entonces lo que pasó con Fitch y por qué los bancos como que reaccionaron mejor. En el caso de Fitch, entonces Fitch Ratings realizó una revisión de una cartera específica de bancos e instituciones financieras en Colombia, siguiendo la revisión de la calificación realizada a las perspectivas soberanas de Colombia, pasando de calificación estable desde negativa el pasado 10 de marzo. La revisión de la perspectiva soberana reflejó la disminución de los desequilibrios macroeconómicos como resultado de la fuerte reducción del déficit en cuenta corriente, menos incertidumbre en torno al camino de consolidación fiscal de Colombia debido a la aprobación de las medidas de reforma tributaria en diciembre de 2016 y la expectativa de que la inflación se aproximará al objetivo del Banco Central este año.
La calificación de Bancolombia, Banco Bogotá, Banco de Vivienda, Banco Occidente, Banco Corbanca y todas sus filiales y entidades relacionadas que reflejen estas calificaciones de bancos que no forman parte de la revisión de la revisión de este portafolio. Fitch continuará evaluando las posibles implicaciones de calificación para estos bancos, basados principalmente en una visión actualizada de sus perfiles empresariales y financieros independientes. Eso fue netamente lo que le dio el impulso comprador a los bancos. Por otra parte, en el petróleo tenemos inventario de petróleo EIA. Los inventarios de petróleo salieron más 4.9 millones de barriles diarios, o sea, bastante por encima. Destilados menos 1.9, gasolina menos 2.8 y producción de más 0.02. Por el lado del petróleo también tenemos miércoles imposible que nos comparte Alianza Valores cuando las vacas den petróleo. Un análisis bastante chévere y se los comparto de esta siguiente manera. Hay dos preguntas que se están haciendo los analistas de petróleo. Uno, ¿van a prolongarse los recortes de producción de petróleo para el segundo semestre? Dos, ¿es necesario aumentarlos no solo en tiempo sino en cantidad? En esto último, para contrarrestar el efecto expansivo de la producción americana, los incumplimientos de quienes prefieren producir mientras el precio del petróleo está alto y de los que no acordaron nada. Aunque no pretendemos tener ninguna de las respuestas, sí creemos que la caída de los precios del petróleo no es más que un proceso de negociación de Arabia para alinear el resto de socios con los recortes actuales y los futuros. Si las negociaciones del año pasado son un patrón, lo más probable es que los socios un patrón la negociación pasa un patrón, lo más probable es que es algo cerca a los $40-50 por barril, donde detonen anuncios más creíbles que los ya hechos. No obstante, los anuncios más recientes ya de por sí solo son sorprendentes. Hace unos días el ministro de Energía y Petróleo de Arabia Saudita afirmó que los recortes podrían prolongarse hasta que los inventarios se redujeran a su promedio de los últimos 5 años. Esto es el equivalente técnico a decir que los recortes van a durar hasta que las vacas den petróleo. Ni siquiera una caída semanal de 3 millones de barriles constantes durante todo el año traería dicha alineación. En otras palabras, Arabia sigue con su plan de sostener el petróleo, haciendo los ajustes para lograrlo. Alianza pronostica un techo de $55 por barril para este año y espera un segundo semestre sostenido, pero en niveles más bajos. Para el 2018 seguimos pronosticando una visita adicional del barril de petróleo a $30, detonado por los recortes de Arabia de la colocación árabe en acciones, fin de la defensa del precio del petróleo y una eventual recesión en Estados Unidos. Muy bien, por otra parte, ¿por qué hoy éxito fue la acción de mayor volumen? Entonces tenemos a JP Morgan hablando sobre el almacenes éxito. Y dice lo siguiente: cambiamos nuestra recomendación a neutral y el precio objetivo a diciembre de 2017 es de $17,200 por acción del grupo éxito, desde no tener una recomendación. Nuestro análisis se centra en las operaciones core minoristas en Colombia, Uruguay y Argentina, y creemos que los efectos adversos de la reforma fiscal en Colombia y el entorno competitivo del mercado, así como un consumo deteriorado que debería mantener las ventas deprimidas. A pesar de su posición dominante, creemos que el crecimiento orgánico de la compañía será limitado debido a la competencia de los jugadores regionales regionales e informales. Dadas las presiones competitivas y las inversiones a precios para defender la participación y la lenta dinámica de los consumidores, esperamos que los márgenes de EBITDA se contraigan en el 2017 en un valor estimado y se expandan en un 2018 en un valor estimado. A pesar de que nos gusta éxito como una manera de ganar la exposición a la industria del retail de alimentos en Latinoamérica, en su mercado central de Colombia, 40% de la ponderación, los vientos de cabeza macro nos mantienen al margen, mientras que los gastos financieros pesados de la transacción de CDB deben presionar los ingresos en el corto plazo. Y por último, Caño Limón, pero el tema de Ecopetrol la tiene complicada con todos los atentados de Caño Limón, Coveñas y los riesgos en términos de ingreso que le está generando este tema a Ecopetrol. Muy bien amigos, es todo por hoy. Les deseo un resto de tarde exitoso, que estén muy bien, chao.